El mundo está cambiando demasiado rápido. Cada día nos encontramos persiguiendo algo que es a la vez extraño y familiar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, los humanos siempre han vivido así, mirando hacia atrás en la historia? Vemos que este ritmo de vida acelerado es un fenómeno muy reciente. Durante la mayor parte de nuestra existencia, los humanos vivieron mucho más despacio. El cambio solía ser raro, no la norma. Durante miles, incluso cientos de miles de años, nuestros antepasados vivieron dentro de tradiciones inmutables. Sus vidas estaban moldeadas por la repetición, por hábitos perfeccionados a lo largo de generaciones. El conocimiento se transmitía intacto, casi sin alteraciones, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La innovación, cuando ocurría, era tan lenta que apenas se notaba, como la formación de una montaña. Y lo que encuentro más asombroso es que nuestros antiguos antepasados tenían cerebros, inteligencia y potencial exactamente como los nuestros hoy. Lo que nos diferencia no es una superioridad biológica, sino la acumulación de ideas, invenciones y legado intelectual de generaciones pasadas. Cada aguja de hueso, cada pintura rupestre, cada herramienta de piedra finamente elaborada, marca un momento especial, un momento en el que alguien, en algún lugar, vio el mundo de una manera completamente nueva. Imagina esto sin ese legado. No importa cuán inteligentes o brillantes seamos, no seríamos más que una pequeña llama sin combustible. Entonces, ¿cuándo realmente nos convertimos en nosotros? ¿Cuándo comenzó el Homo sapiens a mostrar los comportamientos que ahora llamamos modernos? Porque hay una verdad simple pero crucial: parecerse anatómicamente a los humanos modernos no es lo mismo que comportarse como humanos modernos. Los primeros Homo sapiens, aunque anatómicamente idénticos a nosotros, aún no mostraban comportamientos sociales o culturales complejos. La diferencia clave radica en ser anatómicamente moderno frente a ser conductualmente moderno. Para encontrar la respuesta a la pregunta sobre la modernidad en el comportamiento, viajamos a Sudáfrica, a una cueva costera llamada Blombos. Allí, los arqueólogos descubrieron pruebas asombrosas que muestran que hace unos 100.000 años comenzaron a surgir los primeros signos de pensamiento simbólico y una cultura compleja. Estas puntas de lanza de piedra no fueron hechas al azar. Para crearlas, nuestros antepasados siguieron un proceso de 3 etapas muy complejo. Primero, usaban un martillo duro para dar forma bruta al núcleo de piedra. Luego, con un martillo más blando, posiblemente de hueso o asta, afinaban los bordes para producir fragmentos más delgados. Finalmente, usaban una herramienta puntiaguda para aplicar presión controlada y desprender escamas finas, perfeccionando así la forma de la punta. Esta técnica es considerada una de las más avanzadas en la talla de piedra de esa época. Las puntas de Blombos son los ejemplos más antiguos conocidos de este método. Curiosamente, esta técnica no se popularizó en otras partes del mundo hasta 50.000 años después. Esto demuestra que los habitantes de Blombos estaban muy adelantados a su tiempo. Más sorprendente aún, algunas puntas muestran signos de haber sido tratadas con calor antes de ser talladas. Es decir, sabían calentar la piedra en una fogata, quizá colocándola entre las brasas para volverla más frágil y fácil de trabajar. Este es uno de los primeros indicios de tratamiento térmico aplicado a materiales líticos. Además, estas puntas parecen no haber sido creadas solo con fines prácticos. Algunas son tan elaboradas que superan lo funcional. La selección cuidadosa del material e incluso el descarte de piedras poco estéticas sugiere que pudo haber una intención simbólica o artística detrás de su creación. Algunas puntas incluso fueron encontradas colocadas en huecos sin un propósito utilitario claro.
Pero lo que realmente me sorprendió fue un pequeño fragmento de piedra con 9 líneas rojas, dibujadas con ocre, que data de hace 73,000 años. Este es el dibujo más antiguo que conocemos. El ocre, un mineral rico en hierro, era común en el arte prehistórico y aparece en blombos con más de 8,000 fragmentos. Muchos fueron grabados con patrones geométricos o molidos hasta formar polvo. También se hallaron conchas llenas de ocre pulverizado, carbón y grasa ósea probablemente utilizadas para crear una pasta espesa, tal vez para pintar el cuerpo en ceremonias sagradas. Aunque esto es solo una hipótesis, está claro que el uso del ocre iba mucho más allá de la simple supervivencia. Tenía un valor profundamente simbólico. También se encontraron pequeñas cuentas hechas con conchas perforadas finamente, utilizadas como collares o pulseras. Estas joyas son señales clave de estructuras sociales complejas, donde la ornamentación puede reflejar identidad, estatus o pertenencia a un grupo. Otro aspecto fascinante del sitio es la increíble diversidad de fauna descubierta. Se encontraron especies marinas como peces, moluscos, focas e incluso delfines, además de animales terrestres como antílopes grandes, pequeños mamíferos y tortugas. Esta diversidad indica que los habitantes de Blombos poseían conocimientos y técnicas especializadas para explotar diferentes entornos. En resumen, los hallazgos en la cueva de Blombos han sido fundamentales para comprender el origen del comportamiento humano moderno. Sin embargo, Blombos no es el único ejemplo de una cultura tecnológica avanzada en África en ese periodo. Un poco más al norte, a orillas del río Semliki, en la actual República Democrática del Congo, se descubrieron arpones para la pesca de una complejidad sorprendente. Estos arpones, con una antigüedad de unos 90,000 años, eran grandes, resistentes y contaban con múltiples púas y ranuras para acoplarlos a un mango. Todo indica que se usaban para cazar peces grandes, como el bagre gigante. La gran cantidad de huesos de estos peces hallados en el lugar refuerza esta hipótesis. Claramente, esta cultura dependía mucho de los recursos acuáticos. En ese tiempo, el este y el norte de África eran mucho más húmedos que hoy, lo que pudo haber favorecido el desarrollo de comunidades centradas en la pesca. Siguiendo hacia el este de África, se encontraron los rastros más antiguos de comportamiento funerario en nuestra especie. En una cueva de Kenia, se hallaron los restos de un niño de unos 3 años enterrado en una pequeña fosa. El análisis químico y la posición del cuerpo sugieren que se trató de un entierro intencionado. Bajo el cuerpo había conchas trituradas, posiblemente usadas con fines simbólicos o rituales. Aunque los neandertales parecen haber practicado entierros aún antes, este es el ejemplo más antiguo conocido entre los Homo sapiens. En el norte del continente encontramos la cultura ateriense, que floreció en el norte de África entre hace unos 150,000 y 20,000 años. Se destacó por su innovación tecnológica, especialmente en la creación de puntas de lanza con base tangencial, un diseño completamente distinto a los de otras regiones del mundo. Estas puntas, con una base más delgada, facilitaban su inserción en mangos, aumentando su eficacia como proyectiles. Su pequeño tamaño sugiere que pudieron haber sido usadas como dardos lanzados con atlatl, una herramienta que aumenta la velocidad y alcance del proyectil. Aunque la evidencia más antigua y directa del uso del atlatl proviene del oeste de Europa, hace unos 20,000 años, es muy posible que esta tecnología se usara antes, especialmente si se fabricaban con materiales perecederos como la madera. Por eso, las puntas aterianas podrían representar una fase temprana de esta tecnología, aunque también pudieron emplearse con lanzas convencionales. Además de estas puntas,
Los aterianos elaboraban herramientas bifaciales complejas, cuchillos de hueso especializados y otras armas de caza. Su dieta incluía antílopes, búfalos, rinocerontes e incluso elefantes, lo que refleja un profundo conocimiento del entorno y técnicas de caza especializadas. También se encontraron objetos artísticos, como cuentas hechas con conchas y fragmentos de ocre. Aunque las cuentas no eran infrecuentes en esa época, su presencia sigue siendo un fuerte indicio de pensamiento simbólico. Algunas conchas provenían de zonas costeras, pero se encontraron muy dentro del continente, lo que sugiere rutas de intercambio de cientos de kilómetros. En otros yacimientos africanos contemporáneos, se ha demostrado el transporte de materiales a lo largo de distancias de hasta 300 km. Claramente, hace unos 100.000 años, nuestros antepasados africanos participaban en prácticas culturales, tecnológicas y simbólicas complejas, y no estaban confinados solo al continente. A partir de hace unos 100.000 años, nuestros ancestros comenzaron a expandirse fuera de África. Una de las pruebas más tempranas fuera del continente proviene de Israel. Allí se halló una mandíbula claramente perteneciente a Homo sapiens, datada en unos 190.000 años. En los milenios siguientes, nuestros ancestros se establecieron en varias zonas de Medio Oriente, una región que actuó como cruce entre distintas especies humanas. Sabemos desde hace tiempo que los neandertales habitaron esta zona, pero un descubrimiento reciente ha añadido más piezas al rompecabezas. En el sitio de Nesher Ramla se encontraron restos óseos de un grupo humano único, ni completamente neandertal ni completamente sapiens. Estos restos, que incluyen un cráneo y una mandíbula de entre 140.000 y 120.000 años, muestran características arcaicas. El cráneo es robusto y recuerda a los primeros neandertales o a Homo heidelbergensis tardío. Algunos investigadores sugieren que podrían representar una forma intermedia, lo que concuerda con la coexistencia de múltiples especies humanas en esa región durante ese periodo. Hacia el año 100.000 a.C., los neandertales probablemente eran el grupo dominante en Oriente Medio. En muchas cuevas de la zona se han encontrado pruebas de comportamientos simbólicos, como el uso de ocre rojo y entierros intencionados, aunque a menudo se los retrata como cazadores de grandes presas. En realidad, su dieta era mucho más diversa. Consumían mariscos, recolectaban hongos y aprovechaban muchos recursos naturales. Más allá de sobrevivir, parecían tener también un mundo interior complejo. En la cueva de Bruniquel, en Francia, construyeron una extraña estructura con cientos de estalagmitas, y en otros sitios se hallaron marcas inusuales en restos óseos difíciles de explicar. Por ejemplo, en Krapina, Croacia, se encontraron garras de águila que pudieron haber sido utilizadas como collares, y un cráneo humano con cortes que podrían indicar un tipo de rito funerario aún no comprendido del todo. Hace aproximadamente 100.000 años, los neandertales demostraban una sofisticación cultural comparable a la de los primeros Homo sapiens, mientras nuestra especie aún permanecía en África y partes de Medio Oriente, con algunas migraciones hacia el subcontinente indio. Otras ramas del linaje humano ya habitaban vastas regiones del este de Asia. En Siberia, la cueva de Denisova reveló los restos de una especie humana antes desconocida. Los denisovanos. Aunque muchas herramientas encontradas allí datan de hace unos 50.000 años y podrían haber sido hechas por Homo sapiens, sabemos que los denisovanos también habitaron ese lugar. 2 fósiles, incluido uno de Molsat-Ensetert et una joven llamada Deni Denisova, 11, tienen una antigüedad de 100.000 años. Deni era hija de una madre neandertal y un padre denisovano, una prueba directa de cruce entre especies humanas. Hasta hoy,
Solo 2 lugares han producido ADN denisovano, confirmado la cueva de Denisova, en Rusia, y una cueva en el noroeste de China. Sin embargo, en el norte de China, se encontró una costilla de un gran mamífero grabada con líneas cruzadas y cubierta de ocre rojo. Esta pieza, de más de 100.000 años, representa una posible expresión simbólica. En las llanuras del noreste de China, se halló un cráneo casi completo apodado Hombre Dragón Dragon Man, que guarda similitudes con fósiles denisovanos hallados en el Tíbet, como la mandíbula de Xiahe. Aunque aún no se ha extraído ADN, sus rasgos sugieren una identidad denisovana probable. Más al sur, el panorama se complica aún más. Las poblaciones humanas modernas en el sur de Malasia, Papúa y Australia muestran altos niveles de ADN denisovano. Esto sugiere que la especie estuvo ampliamente presente en el sudeste asiático antes de la llegada de Homo sapiens. Algunos restos hallados en islas como Java o el archipiélago de la Salomón, clasificados tradicionalmente como Homo erectus, podrían, según algunos investigadores, pertenecer a denisovanos. En el sitio de Solo, en Java, se hallaron herramientas avanzadas, puntas hechas de espinas de raya, huesos largos con púas que podrían ser arpones, y piedras redondas que quizás se usaban como martillos o bolas de caza. Aunque su tecnología lítica era simple, su cultura material era diversa. En la isla de Flores, Indonesia, existió Homo floresiensis, una especie diminuta cuyos adultos medían solo 1,06 metros y pesaban unos 36 kg. Este tamaño se atribuye al fenómeno del enanismo insular, una adaptación evolutiva común en ambientes con recursos limitados. A pesar de su pequeña estatura, compartían la isla con elefantes enanos stegodon, lagartos gigantes similares al dragón de Komodo y aves de gran tamaño. Vivían cazando, recolectando y utilizando herramientas. Como cualquier otro homínido continental, este mundo extraño existió durante cientos de miles de años, hasta la llegada de Homo sapiens. Más al norte, en la isla de Luzón, Filipinas, en la cueva de Callao, se descubrieron los restos de una especie humana única, Homo luzonensis, con una antigüedad de aproximadamente 70.000 años. Los fósiles incluyen dientes, huesos de manos, pies y un fragmento de fémur. Lo curioso es que algunos de estos huesos muestran rasgos similares a los de los Australopithecus, lo que indica una evolución aislada. Aunque no se pudo extraer ADN, se cree que Luzonensis podría ser el resultado de una migración temprana o una variante de Homo erectus. Es notable que para llegar a Luzón, esta especie tuvo que cruzar la línea de Wallace, una profunda barrera oceánica biogeográfica, lo que implica que realizaron travesías marítimas, posiblemente en balsas rudimentarias, hace más de 70.000 años. Pero la historia de Luzón va aún más atrás. En el sitio de Kalinga, al norte de la isla, se encontraron herramientas de piedra y huesos de rinoceronte con marcas de corte, con una antigüedad entre 770.000 y 630.000 años. Esta evidencia muestra que los homínidos ya habitaban Luzón varios cientos de miles de años antes de Luzonensis. Aún no se ha determinado qué especie llegó primero. Las herramientas asociadas con Luzonensis son simples, pero se hallaron junto a restos de ciervos, tortugas y lagartos, lo que indica conocimientos ecológicos y habilidades de caza adaptadas a un entorno insular. Es una imagen que no puedo evitar admirar. Una gran verdad comienza a revelarse. Compartimos este planeta con muchas otras especies humanas. Respiraban, caminaban y creaban cosas asombrosas al mismo tiempo que nosotros apenas comenzábamos nuestro viaje. No somos una excepción, solo somos una parte más de esa gran sinfonía. Denisovanos, neandertales, floresiensis,
luzonensis. Cada uno de esos nombres, cada hueso, cada herramienta descubierta, cada huella que dejaron, es una historia que apenas estamos empezando a conocer. Durante mucho tiempo, esas huellas quedaron enterradas bajo tierra, atrapadas en el flujo del tiempo. Pero hoy, la ciencia está trayéndolas de vuelta a nosotros. Y lo que despierta con cada descubrimiento no es solo evidencia fósil, es algo mucho más grande que la humanidad. Nunca fue una sola especie, y aún así, ellos, al igual que nosotros, eran capaces de adaptarse, imaginar y dejar su huella. Entenderlos no es solo reconstruir un pasado lejano, es aceptar que nuestra historia, la historia de la humanidad, no comienza ni termina con nosotros. Es un flujo constante, un lienzo multicolor donde cada especie, cada cultura, ha contribuido a su belleza. Y cuando reconocemos a esos otros humanos, cuando abrimos nuestro corazón a la diversidad del pasado, al final entendemos mejor quiénes somos, porque todos somos parte de algo más grande, una gran travesía de la vida en la Tierra. Si esta historia te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo más sobre el desarrollo de la humanidad, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún video.